Hola, hoy quiero conversar con ustedes sobre el último fenómeno editorial del momento. Estoy hablando de un libro que ha sido publicado en más de 20 idiomas, que se ha convertido en todo un fenómeno de ventas a nivel mundial y del cual muchas personas están hablando, para bien y para mal. Debo decir que en un principio yo no estaba muy interesado en leer este libro porque no suelo comprar y mucho menos leer fenómenos editoriales que estén así en furor en el momento. Me gusta esperar como que pases un tiempo, especialmente un año, 2 años, 3 años, para saber si el libro verdaderamente tiene calidad y merece ser leído o simplemente es todo un fenómeno de publicidad y de ventas que a veces le hacen quitar a uno mucho tiempo. Sin embargo, caí en la tentación de comprar el libro y leerlo porque muchas personas que yo admiro y sigo como lectores, pues lo han recomendado y quise saber de qué trataba. Estoy hablando del libro El infinito en un junco de Irene Vallejo. Acompáñenme. El infinito en un junco, al ser un fenómeno editorial y de ventas, ya tiene diferentes ediciones. Esta que yo tengo aquí es la edición de bolsillo de Editorial Ciruela, que está muy bien para conocer el libro, para leerlo por primera vez, para acercarse pues a sus temas y sobre todo para disfrutarlo. Sin embargo, si a ustedes les gusta, una vez terminen el libro, pueden adquirir otras ediciones en formatos más grandes y que tienen pues una experiencia distinta para el lector, mucho más amigable porque el diseño es más grande, tiene creo que imágenes e ilustraciones que apoyan la lectura y que sirven mucho para orientar al lector. Sin embargo, esta edición de bolsillo está muy bonita. Ahora bien, ¿de qué trata este libro? Pues como su subtítulo lo anuncia, es la invención de los libros en el mundo antiguo. Sin embargo, yo siento que como todo subtítulo, abre la puerta al lector para que se contextualice con la obra, pero muchas veces queda corto con todas las temáticas y todas las reflexiones que pueden surgir de una lectura atenta. Antes de contestar esa pregunta, sería importante saber qué no es el infinito en un junco. Y esto es importante saberlo para que ustedes como lectores tengan la claridad de lo que se van a encontrar. Primero, este libro no es un ensayo académico sobre la historia del libro en el mundo antiguo. Es decir, no vamos a encontrar nada nuevo que no sepan los historiadores que se dedican a esta materia. Por lo tanto, pues no es un libro de estudio, no es un libro que generalmente sea objeto de una lectura atenta, rigurosa por parte de los académicos y los historiadores. Porque lo que está allí seguramente ya lo conocen estas personas que se dedican a esta materia. Dos, tampoco es una historia de ficción. Muchas personas llegan al infinito en un junco esperando encontrar una historia de ficción alrededor de los libros en el mundo antiguo y no es esto. Seguramente llegan por esta razón, porque algunas páginas sí tienen algunos elementos autobiográficos, algunos elementos de la ficción, pero no es un libro de ficción. Y muchas personas se decepcionan al encontrar que no hay una historia, no hay una novela, no hay un hilo conductor ficcional que guíe la lectura. ¿Qué es entonces el infinito en un junco? El infinito en un junco es un ensayo compuesto por diferentes microensayos que la misma escritora ha denominado es un estilo más libre de escritura. Ella ha planteado que cuando empezó a diseñar este libro, quiso que fuera un libro de reflexiones, que pudiera generar conexiones entre el presente y el pasado, generar afluentes y que esos afluentes tuvieran vida propia, pero que nunca perdieran, digamos, el destino a donde quería llegar el libro. Y bien, uno como lector a veces siente que el libro se está desviando, que se está bifurcando mucho en temáticas y que está desorientando al lector, pero cuando uno va avanzando en las páginas se da cuenta que esas bifurcaciones lo llevan a uno a un lugar, a un punto en común. Entonces, creo que es importante saber esto de entrada, porque muchos lectores cuando el libro se empieza a bifurcar en temáticas y en conexiones entre el presente y el pasado, entre la vida de la autora y algo que está relatando
del mundo antiguo, se decepcionan o se frustran y dejan la lectura. Ahí mi recomendación es seguir, mantenerse en la lectura porque siempre esos afluentes nos van a llevar a un punto, a una reflexión que es la que Irene Vallejo quiere resaltar. Entonces es importante saber eso. Es un ensayo compuesto de microensayos que Irene Vallejo plantea en este libro y en algunas entrevistas que ha dado, que es una forma de libertad de escribir, que el ensayo permite precisamente estas conexiones, permite usar la ficción, permite usar la historia, permite usar otros formatos, por ejemplo el periodístico, para poder ilustrar un tema y poder reflexionar sobre una idea en específico. Entonces el infinito en un junco es eso. Son microensayos que podemos leer incluso a veces separados. Es una experiencia interesante y en ese sentido creo que es uno de los grandes logros de este libro, saber que cada microensayo puede llevarlo a uno a una reflexión y que si los lee todos en conjunto vamos a encontrar una gran temática y un gran tema para reflexionar. Otro elemento a considerar antes de leer El infinito en un junco es la estructura que nos plantea. Hay dos grandes libros, uno dedicado a Grecia o a la antigua Grecia y el segundo libro dedicado a Roma. En mi experiencia personal disfruté más el primer libro, siento que tiene unas reflexiones más interesantes, unas conexiones entre el presente y el pasado que se tejen de mejor manera que en el segundo libro de Roma. A mi modo de ver, creo que el libro arranca muy bien, o sea, es una experiencia que va en su vida, pero en algún momento en el segundo libro, en donde estamos leyendo sobre Roma, siento que se empieza a desinflar un poco, las reflexiones y las conexiones ya no son de la misma calidad que la primera parte del libro. Sin embargo, pues no genera un impacto negativo en toda la obra. Pero a mi modo de ver, sí creo que la primera parte es mejor que la segunda parte. Ahora que ya sabemos un poco qué es el infinito en un junco, podemos entrar en materia sobre los diferentes temas que trata este ensayo. El primero es una apuesta de Irene Vallejo por darle voz a algunas personas, algunas voces anónimas del mundo antiguo que ayudaron a la subsistencia del libro hasta nuestros días. Sin esas personas, básicamente no tendríamos hoy esta invención que vemos acá y que básicamente nos permite acceder al conocimiento, disfrutar, poder imaginar, poder transmitir información, poder guardar información. Es una revolución tecnológica, en palabras de Irene Vallejo. Pero ¿quiénes son esas voces? Esas voces de las que nos habla Irene en el libro fueron, por ejemplo, los aventureros, aquellas personas que en el mundo antiguo cabalgaron por diferentes territorios agrestes en una Europa que no es la Europa que conocemos hoy, que era una Europa peligrosa, que era una Europa de bosques, que era una Europa en donde las personas que viajaban generalmente lo hacían por la guerra o por comercio, y cuando era por comercio, pues eran personas que no eran de fiar. Entonces los caminos estaban llenos de peligro, pero habían personas que se aventuraron a buscar por todo el territorio conocido libros, porque eran un objeto de culto, porque era un objeto valioso y porque había un proyecto ambicioso en Alejandría de concentrar la mayor cantidad de libros posibles que existieran en el mundo. Otros personajes son los libreros y los bibliotecarios. Esto es muy interesante porque Irene Vallejo plantea que Alejandría, el proyecto de la Biblioteca de Alejandría permitió que empezaran a aparecer unos nuevos oficios y esos nuevos oficios tenían que ver con los que organizaban los libros en la biblioteca, los papiros en la biblioteca, los clasificaban, los ordenaban, porque llegó un momento en que la colección era miles y miles de libros que ya no podían ser reconocidos e identificados por una sola persona, sino que se necesitaba de un oficio especializado para que tuviera algún orden. Y los bibliotecarios y libreros empezaron a suplir esas necesidades. Por un lado, los que se ocuparon del orden de los papiros y por otro, de los que se ocuparon de la difusión de estos papiros, de su incipiente comercialización, por llamarlo de una u otra forma.
Vemos que hay otras personas que fueron los esclavos, especialmente en Roma. Los esclavos tuvieron una connotación muy importante porque fueron personas que tenían niveles culturales mayores que los romanos y que se convirtieron en esclavos por las conquistas, por las guerras, pero que fueron muy importantes para la difusión de los libros porque eran las personas que muchas veces sabían leer, eran las personas que a veces hacían las copias de los libros, los traducían. Entonces los esclavos permitieron que muchos de los libros del mundo antiguo, los papiros, se salvaran en esas continuas guerras y conquistas que azotó el mundo antiguo y que llevó Roma a los diferentes territorios. Están los copistas. Fue un oficio que empezó a aparecer en Alejandría. Sabemos, por lo que nos cuenta Irene Vallejo, que las obras que se copiaron, porque antes los libros, los papiros, pues no estaban en la imprenta, y para poder tener diferentes copias de un texto, tenía que sentarse una persona a copiar letra por letra lo que decía un texto. Esto es muy bonito porque sabemos que aunque este oficio tuviera el mayor rigor posible, siempre había la posibilidad que el copista se equivocara, cometiera errores humanos. Entonces las obras variaban una de otra, es decir, las copias, perdón, variaban una de otra y empezó a verse la necesidad de consagrar algunas copias como las más exactas a la versión original. Y así empieza a surgir cánones, así empiezan a surgir la clasificación de los libros, empiezan a haber copias que son más valiosas que otras y lo más interesante es que había todo un oficio dedicado a esto. Por último, pues los traductores. En el mundo antiguo aparecen los traductores porque la mayoría de los papiros pues estaban escritos en griego, estaban escritos en otras lenguas y necesitaban ser traducidos a diferentes lenguas para que fueran comprendidos por las personas que estaban organizando la biblioteca. Entonces, estos traductores fueron muy importantes para la difusión del conocimiento y para la difusión de las ideas y para la difusión de la literatura. Esa es una primera reflexión que nos deja Irene Vallejo, que la subsistencia del libro fue posible gracias a una serie de personas anónimas que muchas veces la historia no reconoce, pero que sin ellas hubiera sido imposible tener hoy este valioso objeto que nos permite acceder al placer, al conocimiento, a las ideas y sobre todo a guardar cierta información para el futuro. Otro tema importante es cuando apareció el libro, cuando empezó a aparecer el papiro, hay una pugna entre el mundo oral y el mundo escrito. Hoy, pues, nosotros empezamos a escribir y a leer desde la primera infancia, gracias a la revolución educativa que ha tenido, pues, los últimos siglos la humanidad. Sin embargo, esto no fue así siempre. En verdad, el fenómeno de lectura y escritura en la humanidad es muy reciente, es muy joven aún. Y esto empezó por allá en el mundo antiguo, donde algunas personas empezaron a escribir y a leer. Y esa escritura implicó que la oralidad se viera como amenazada. Cuando se vio amenazada la oralidad, recordemos que la oralidad era la forma de transmisión del conocimiento, de los mitos, de las leyendas, era la forma como se divertían en el mundo antiguo a través del teatro, cómo se presentaban las comedias, las tragedias, todo era a través de la oralidad. Y las personas tenían que grabarse las tragedias, las comedias, los mitos, las leyendas, tenían que memorizarlas para poder vivir de ese oficio y poder presentarse en los teatros y en las fiestas privadas que tenían los aristócratas. Cuando empieza a aparecer el mundo de la escritura, estas personas se sienten amenazadas e incluso filósofos como Sócrates desconfiaban del libro. Irene nos muestra que esta primera, digamos, pugna entre el oral y entre el mundo oral y la escritura, pues fue una pugna difícil. Hubo una desconfianza de todas las personas que defendían el mundo de lo oral frente al mundo de lo escrito, y es una relación tensa pero necesaria. ¿Por qué? Porque Irene Vallejo plantea en este libro
que el mundo de la oralidad no ha desaparecido. E incluso hoy fenómenos como este, como YouTube, nos permite transmitir ideas a través de la oralidad. Hay el fenómeno del podcast, por ejemplo, es un fenómeno oral. La radio en su momento, todo han sido fenómenos orales. Hay muchas tecnologías que funcionan hoy con la oralidad y seguimos manteniendo la escritura también como un elemento y una revolución tecnológica muy importante para la difusión de las ideas. Sin embargo, esta pugna entre el mundo oral y la escritura pues fue muy fuerte en el mundo antiguo y ha llegado hasta nuestros días. Pero lo más bonito que plantea Irene Vallejo en este libro es que esa relación, aunque es tensa, es necesaria. Otro elemento importante con la aparición de la escritura en el mundo antiguo fue el proceso de clasificación que produjo. Y es cuando empiezan a aparecer muchos papiros, fue necesario clasificarlos, saber qué tipo de papiro era. Hoy pues es muy fácil clasificar los libros porque se nos hace como innato saber que hay libros de ficción y que hay otros que no son de ficción, que hay libros de divulgación académica, que hay libros eh, de, para difundir otro tipo de ideas, que hay libros de narrativa, etc. Y que dentro de la narrativa, por ejemplo, encontramos géneros. Bueno, pues eso no era así en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, estas personas tuvieron que empezar a crear los géneros, a clasificarlos. Y eso fue toda una revolución cultural porque hasta entonces no se había empezado a hacer eso. Clasificar los papiros fue una forma de clasificar también el mundo conocido hasta entonces. No solo era clasificar objetos, era clasificar también la forma como el ser humano antiguo veía y comprendía el mundo. También empezaron a aparecer las listas. Con las clasificaciones, pues por, digamos, por deducción salen listas. Y las listas generan pues una clasificación de obras que de pronto merecen mayor atención que otras. Y así empiezan a surgir los famosos clásicos y se empieza a construir el canon en la literatura y el canon del saber, que no es más que otra cosa que una selección por parte de algunas personas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque los clásicos del mundo antiguo simplemente demuestran que fueron las obras más valoradas por esas personas, por una cultura en específico y por un contexto en específico. Como vemos, entonces Irene Vallejo nos plantea que la aparición del libro no solo sirvió para guardar el conocimiento, transmitir la información de una manera más eficaz y conservar ciertas obras que eran orales y que pasaron a ser obras escritas, sino que también fue una revolución cultural que implicó la aparición de nuevos oficios, que implicó la aparición de nuevas formas de pensar y de sentir y también una clasificación estética y artística y del conocimiento. Hoy cuando hablamos de tecnología, pensamos necesariamente en smartphone, tabletas y otros elementos que hacen que nuestra vida hoy pues sea más fácil, a veces placentera y otras veces también más complicada. Sin embargo, Irene Vallejo en este ensayo nos muestra que una de las primeras revoluciones, grandes revoluciones culturales y tecnológicas que hubo en la humanidad fue la aparición de la escritura y con ella la aparición del libro. El libro es todo un fenómeno cultural, pero es también una revolución tecnológica. Llegar a tener este elemento, este objeto, así como lo conocemos hoy, nos parece algo innato. Nos parece que cuando nosotros cogemos este libro y pasamos las páginas de derecha a izquierda, tener un lomo que tiene una información básica de autor y el título del libro, tener una portada, tener una contraportada, etcétera, nos parece algo básico. Sin embargo, eso no siempre fue así. E Irene Vallejo nos lo muestra claramente. Esta revolución tecnológica duró muchos siglos, muchos siglos en donde la humanidad tuvo que empezar a transformar los diferentes medios para la transmisión de la escritura. Pasamos de las tablillas de cerámica, pasamos por el papiro, que era un elemento muy costoso en la antigüedad y que generalmente el monopolio lo tenía Egipto. Después se apareció el pergamino en una confrontación entre Alejandría y otra ciudad que empieza a generarle como competencia cultural.
Después nos aparece el rollo como la forma, digamos, más fácil de conservar la escritura, y con los rollos pues empiezan a aparecer las diferentes bibliotecas, empiezan a aparecer todos estos personajes de los que ya he conversado, pero ya en Roma los cristianos empiezan a adoptar una nueva forma u otra nueva revolución tecnológica con respecto al libro, y fue la creación de los códices. Irene nos muestra cómo la aparición y difusión y apropiación de los códices no es otra cosa más que un montón de cristianos que necesitaban tener sus escrituras sagradas para poderlas transportar fácilmente, esconderlas fácilmente. Recordemos que los cristianos fueron perseguidos durante muchos siglos en la antigüedad, y cuando empiezan a apropiarse del códice, precisamente lo hacen para poderlo portar fácilmente sin que fueran descubiertos. Este códice pues fue una revolución porque ya planteaba digamos, una forma, una estructura muy parecida a la que conocemos hoy, en donde diferentes, digamos, tablillas y hojas se agrupaban en esta forma y empezaron a aparecer los lomos. Entonces, aquí vemos que la revolución tecnológica que ha tenido la creación del libro ha estado marcado por transformaciones culturales, ha estado marcado también por el contexto histórico, y sobre todo nos muestra que el libro es un objeto que ha tenido una transformación durante muchos siglos para llegar a lo que es hoy. Entonces, uno llega necesariamente a la pregunta, ¿qué es un libro? Y a medida que va leyendo este ensayo de Irene Vallejo, se va encontrando que ella se aventura a dar una respuesta. La respuesta que da ella es que básicamente los libros nos permiten tener libertad. La libertad de placer, la libertad de pensar, de conocer y de juzgar. Pero también los libros nos permiten tener intimidad, ser sujetos con un espacio propio. No obstante, el libro no es la metáfora del conocimiento. Ese es un mensaje que nos deja claro Irene Vallejo al terminar de leer su ensayo. Para ella, la metáfora del conocimiento sería la biblioteca. El libro en sí mismo no guarda esa metáfora porque no representa la diversidad de conocimiento y la diversidad de voces que puede tener la humanidad. Una biblioteca, una buena biblioteca, podría llegar a ser una buena aproximación a esa metáfora del saber. Y esto es muy importante reconocerlo porque una de las mayores críticas que se le han hecho a este libro es que Irene Vallejo sacraliza mucho el libro o lo vuelve un fetiche. Yo no comparto esa crítica. Creo que los que injustamente le hacen esta crítica a Irene Vallejo no han terminado de leer la obra o la han leído bajo unos lentes totalmente ajenos a lo que ella menciona en este libro. Para mí, El infinito en un junco es un ensayo que le permite a uno reflexionar sobre el libro como un objeto cultural que ha tenido unas transformaciones en la humanidad, que nos ha permitido como seres humanos obtener la facilidad de clasificar, de orientarnos, de crear dispositivos culturales como los clásicos, los catálogos. Generó una serie de oficios que no existían en la humanidad, pero no necesariamente ella nos está diciendo que el libro es un objeto sagrado. Nos plantea que el libro es un objeto, es una revolución tecnológica de su momento que sigue muy actual en nuestros días, y que la humanidad hoy no se ha podido desprender del libro porque básicamente es uno de esos objetos que una vez inventados y mejorados es muy difícil seguirlos mejorando. Cuando uno empieza a leer El infinito en un junco, una de las primeras ideas que aparece es que estamos muy lejos de la desaparición del libro impreso. Y creo que cuando termina uno de leer el ensayo, se convence de esa idea. Estos elementos, esta revolución tecnológica que ocurrió en el mundo antiguo, seguirá acompañándonos por mucho tiempo más. Y creo que es uno de esos objetos que nos acompañará como humanidad porque difícilmente se sigue mejorando. La forma que conocemos actualmente, que es así, y también pues, los libros electrónicos, nos han permitido hasta la fecha seguir disfrutando de la literatura, seguir transmitiendo el conocimiento, la información,
Y aunque algunas personas han planteado que los libros digitales están en una rivalidad constante con los libros impresos, creo, después de leer este ensayo, que no es así, que son complementarios, que el libro digital vive del libro impreso. Y sin el libro impreso, el libro digital no podría tener hoy esa vida y esa difusión que tiene. Pues bien, las y los invito a leer El Infinito en un junco, un libro que vale la pena, muy merecido su éxito, creo que es muy merecido y puede ser una buena lectura para sus vacaciones, puede ser también una buena lectura para salir de un bloqueo lector. Es un poco extenso, pero cada página lo vale, porque está lleno de anécdotas, de historias, de conexiones, de referencias literarias, de referencias al cine, que seguramente van a disfrutar mucho. Y si les gusta compartir sus lecturas en una buena conversación, qué mejor que hacerlo con una lectura que le permita a uno hacer relaciones con el mundo antiguo y saber que los inventos que tenemos en la actualidad no difieren de mucho de lo que ya hicieron nuestros antepasados. Nos vemos en el próximo episodio.